Está con nosotros una vez más el doctor Gustavo Subía, amigo de la casa ya, especialista, ex fiscal, diputado en el periodo anterior, senador ahora por el Partido Colorado. ¿Cómo le va, doctor? Gracias por estar con nosotros. Buenos días, Rubén. Bien, no, agradecido yo. Situación complicada la del país en muchos aspectos, muchísimo, pero hay una situación complicada en el Parlamento, en el Senado, ¿no? ¿Qué pasó? Se disolvieron las cámaras, se fueron. Hay un lío ahí con el senador Da Silva. Le dijo, vos sos un P, Sí, y sí. después se echó para atrás, y yo que se van y vienen. Un acting, ¿no? Para Tinelli, ¿o no? Estamos llegando ya, pero ha sido tradicional en el Senado de la República y en las dos cámaras estos líos intestinos. El tema concreto fue cuando la interpelación del ministro Frati. En ese entorno se produjeron una serie de dichos que entran dentro de los cánones de la difamación o de la injuria. Claro. El senador Nicolás Viera del Frente Amplio incurrió en conductas claras para sostener la existencia, más allá del tema de fueros, que es aparte, la existencia de un eventual delito de difamación. Y en respuesta, el senador Da Silva le contestó con improperios que entrarían dentro de las coordenadas de un delito de injuria. Se produce un problema, hay un cuarto intermedio, los representantes de los partidos hacen una reunión y ahí ya viene un segundo desajuste y es el no respetar las condiciones de acuerdo. Se plantearon una serie de condiciones de acuerdo por el cual salía una declaración que salió en los términos rosados y muy cultos que estila hacer el Senado cuando esas declaraciones como que no se iba a volver a esos hechos y había como un acuerdo. Ahí se produce la votación, yo no la voté, fui el único senador que no votó ese, entre comillas, acuerdo, ¿Mm? porque no me gustaron los términos y intuí de que podía tener otras derivaciones, no estaba claro los conceptos de ese acuerdo, y efectivamente, pasados unos días, los coordinadores se enteran por la prensa de la existencia de una propuesta del Frente Amplio para aplicar el artículo 115 de la Constitución, que es un artículo que prolija la censura a un senador. En ¿Quiere este que lo caso, lea? Lo leo. ahí está. Artículo 115 dice lo siguiente. Cada Cámara puede corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el desempeño de sus funciones y hasta suspenderlo en el ejercicio de las mismas por 2/3 de votos del total de sus componentes. Sí, plantea una censura y una suspensión de fueros por las mayorías especiales, ¿no? Suspensión de fuero. Mm. Así que el Frente Amplio desconoce aquel acuerdo que a mí ya no me gustó de entrada y entonces efectivamente se cumple la sospecha de que era un acuerdo a medias y efectúa esta solicitud de que se lo someta a Da Silva a la mecánica del 115. Es a los Como, efectos, doctor, es parecida a la del 114, porque es una manera de controlar y censurar, en este caso a senadores, pero a legisladores, para darle la suspensión del fuero, ¿con qué sentido? Y para que quede a disposición de la justicia respecto a un delito como podría ser el delito de injuria o difamación, es por ese claro, lado. ese es el tema lineal de la situación planteada hasta ahora. Y Generaría un a él, parlamento, doctor, muy amañado, muy maniatado, ¿no? Porque si se va bueno, por esta vía... las complejas conductas políticas. A Mm. mí me llama la atención, en lo personal me sigue llamando la atención, el afecto con que los senadores se tratan habitualmente, que después cuando se rompe trae estas conductas absolutamente inapropiadas y uno dice, pero ayer estaban con enorme afecto, ¿qué pasó hoy? Bueno, hay una capacidad para variar la emotividad de un día al otro que realmente es sorprendente. Pero sobre este tema tenemos una adenda. A ver, además de eso, el Frente Amplio sostiene que estamos ante delitos de odio. El artículo es el 149 bis, básicamente. Mm. Y yo, en lo personal,
sostengo que estamos ante un típico delito de difamación, el que le hizo Viera a Da Silva, y un típico delito de injurias que fue la respuesta de Da Silva. ¿Por qué sostengo esto? Porque el delito de odio, incitación al odio del artículo 149 bis del Código Penal, mecánica o requiere una mecánica de incitación, es decir, todo el establecimiento de un razonamiento, no meramente un insulto, Claro. sino con ese criterio, todos los insultos de la calle que se realizan habitualmente entre conductores estarían insertos en el delito de odio establecido en el 149, Y porque el delito de... la incitación, el verbo lo está indicando, es promover, articular un Claro, mecanismo de promoción colectiva, más bien. No es el sí, insulto, claro, promoción articulada, es decir, claro, es excitar mediante una articulación de razonamientos el odio. claro. Vamos a decir concretamente, el insulto fue la palabra puto, con Ah, un calificativo de mierda. Eso en la calle de Montevideo debe haber un usuario medio y de repente 500 a 1000 veces por día, que es lo que los conductores habitualmente se manejan. si ¿Y tuviéramos qué una base significa? monetaria, la base monetaria que es el circulante de dinero todos los días, si tuviéramos una base monetaria equivalente a la puteada, éramos un país desarrollado. En el fútbol, por ejemplo, ¿qué hace? Juez puto de Bueno, mierda, siempre lo mismo contigo. Todo el bueno, tiempo es eso. bueno, entonces no tiene sentido una manifestación emocional Claro, circunstancial, claro. llevarla a calificar de que hay un procedimiento, repito, como establece el artículo 149, que es el procedimiento de incitación. La incitación es un proceso intelectual más complejo, Sí. con un objetivo claro, determinado, que no tiene nada que ver con el Po- insulto de momento. Por ejemplo, Eh, doctor, para hacerlo gráfico, si uno en un programa, yo montara en el programa toda una versión articulada sobre un tema, convocando a la opinión pública que vayan a hacer un linchamiento o que vayan a hacer claro, algo violento, ahí sí estaríamos hablando del delito, porque hay incitación una es un mecánica, proceso estoy incitando, es un proceso complejo, premeditado, complejo. elaborado. Ahí está. Claro, Perfecta su aclaración del término de complejidad, es el que acaba por definir el proceso de incitación. claro, La mera, perdóneme la grosería, pero la mera puteada, que no, es lo que se estableció, ahora, hay interés político, por supuesto, en llevarlo hacia un delito de esta naturaleza, porque de esa forma se evade otro proceso. Ahora pasamos al tercer nivel de apreciación, que es el proceso llamado retorsivo o el proceso de retorsión, está establecido en el artículo 40 del Código Penal, que es un proceso que permite quitar responsabilidades a una persona que responde agresivamente ante un insulto y esa persona queda exonerada de responsabilidad. Vamos a hablar bien claro para que se entiendan. Me putean, lo puteo. es Y ese reactivo, proceso es claro, el proceso que se llama de retorsión, claro. que exonera de responsabilidad al que una vez puteado, putea. Y eso podría, a mi juicio, Sería, para hacerlo bien parabólico, sería una especie de legítima defensa del epíteto insultivo. ¿Le gustó lo oculto ahí, de mi parte? El epíteto insultivo. Entonces, lo como complejo. es un mecanismo reactivo, no provocó la violencia epitetal, sino que reacciona ante la violencia de la puteada. Él no es el puteador original, él es el que Claro, reputea. ¿No? Entonces, en la claro. reputatividad aplicamos el mecanismo retorsivo. Qué Esta, retorcido, ¿eh? esta, esta parte de la nota creo que es sustancial. Su argumentación para definir es una legítima defensa verbal, Claro, este, pero propia de circunstancias. claro. A ver, se cortó un poquito el Zoom con el doctor Subía. Creo que sí, aparte me lo avala el El doctor. delito de injuria, por Claro, un delito de provocación o incitación al odio o desprecio, porque por las características de este delito tiene más hinchada que cualquier otro delito, porque este delito tutela minorías, o actualmente no sé si no mayoría, en cuanto
a orientación sexual, identidad sexual, y de esa forma busca tener una raigambre mayor que lo que sería un mero delito de injuria. Así que hay toda una búsqueda de obtención de apoyos y una obtención popular, pero fue en quebrantamiento de una palabra que se dio. Creo que el procedimiento fue desprolijo, Claro, no se hizo de la debida forma y ahí vienen los aprovechamientos circunstanciales. Reitero, yo no voté la claro. fórmula de paz porque me pareció que no era una paz duradera y efectivamente duró 48 horas y otra vez reactivó el Frente Amplio su operatividad. Y a su Bueno, vez no fue estratégico, porque el rendimiento estratégico de la conducta de Da Silva quedó en la nada. Quedó una especie de sí, acuerdo de amigos, porque si no, mire que lo extorsionamos con el delito de género, le ponemos el claro, delito de género, que claro, está embromado el país en eso, porque ellos no pierden oportunidad, pero el otro se regaló. El otro se sí, regaló. se Yo lo regaló. traduzco para que la gente entienda, ¿vio? Porque No, básicamente es eso. mm, Hubo insultos mutuos o agresiones verbales mutuas, se llegó a un supuesto acuerdo, el acuerdo no se cumplió y hoy estamos otra vez en que el Frente propicia la aplicación de las sanciones, que no va a llegar a ningún puerto, ya lo saben que no va a llegar. Pero distraemos el tiempo y los erarios del Estado en divertirnos y hacer la cosa más compleja cuando podría ser más sencilla. porque ahora Pero venía la pregunta precisamente sobre ese aspecto. ¿Y la actividad legislativa, en dónde está? ¿A qué se está dedicando la Cámara de Senadores? Pero usted no, lo las acaba de decir. actividades, no, quedó trunca la Porque esto tiene que actividad, ver con aquella interpelación a Frati, ¿no? Que quedó, claro, claro, se por eso le suspendió digo, como el quedó partido trunca. de Independiente y La la Católica. interpelación, Claro, la interpelación a Frati quedó trunca, claro. lo cual creo que fue un efecto también lamentable para el propio Frente, porque no llegó a quedar aclarada una situación donde yo compartí la posición de el senador Ojeda en cuanto a que había que elevar los antecedentes a la justicia y a la Junta Anticorrupción, porque hubieron una cantidad de puntos muy oscuros Sí, en la adquisición del predio de María sí, Dolores, sí, que parece que trae más dolores de los que se preveían en un sí, principio. sí, sí. Entonces, ese que era el tema central, yo hice una intervención No configura, por porque, ejemplo, doctor, no configura la realidad de un instituto de colonos, porque los que son 16, con mucho dinero. sí, Hay un desenvolvimiento de 33 millones de dólares sobre una estancia de un instituto que está desfinanciado. Hay incompatibilidades, también conflicto de interés público con privado. Bueno, un mundo de cosas que el doctor Ojeda con mucha razón plantea. Acá hay muchos puntos que dan lugar a pensar que hay ilicitudes, ¿no? Un montón. Bueno, esto tendría que ir hacia la justicia. Pero yo quedó trunca la planteé interpelación, ¿no? Planteé la interpelación adjuntando a la postura de Ojeda y de Bordaberry, que también hizo un análisis muy detallado de la compra, planteé la eventualidad de que se diera la aplicación del artículo de conjunción del interés público y el interés privado, Claro, en la persona del presidente de colonización, claro. que había sido designado sin saber el Senado que tenía la condición de colono De porque no color. fue explicitado en los Exacto, antecedentes. exacto. Entonces, cuando él toma o pudiera haber tomado decisiones en el pequeño periodo que estuvo a cargo de colonización, Serían nulas. desconozco si no se dio la conjunción del interés público con el interés privado Mm, prevista en el Código Penal mm. y por ahí hubo un agregado a el salpicón que tenemos en este momento de conductas dubitativas, porque hay una cantidad de conductas Está oscuras. la misma situación planteándose con el doctor Danza, ¿no? En ACE. Bueno, parece que empieza a ser común Oh, la conjunción del interés público con el interés privado, porque estamos proponiendo a personas que tienen intereses privados muy manifiestos en actividad pública. que son Y dependientes, como dice la Constitución, son dependientes directa o indirectamente de la actividad pública, ¿no? la Ahí Constitución está. lo En prohíbe claro, expresamente en el artículo 200 exacto. y sin embargo, y además en el caso del presidente de Correlación, fue muy indiciario
el hecho de que no se agregara en sus antecedentes su condición de colono. Claro. El presidente hizo gárgaras de la satisfacción que le da ser colono de colonización, y sin embargo, en sus antecedentes que se llevaron al Parlamento, esa circunstancia no se hizo notar. Falsificación ideológica de documento. Bueno, Porque además, se está ocultando un dato ahí. Se está, además, mm, además puede haber otros elementos, como señaló el doctor Bordaberry, sí, en cuanto a inexactitudes en el eh, propio expediente, en sí. cuanto a términos cuando se agregaron. Bueno, Porque la ahí falsificación ideológica, para que la gente entienda, es cuando se da un documento que dice cosas que no son así. Pueden decir cosas falsamente u ocultar cosas. Un típico bueno, caso es el del agente de policía cuando Charles Carrera lo hace ingresar al hospital policial a este claro, muchacho que quedó parapléjico. Bueno, ahí hay una falsificación. ¿Por qué? Porque está ideando una realidad que no existe, por eso ideológica, ¿no? Hay una narrativa que no es real y ese documento está acreditando cosas que no son reales. hay temas con respecto a la acreditación temporal de documentos en el expediente, documentos que se agregaron en Mm, periodos que no corresponden al que se manifiesta. Es claro, decir, todas esas oscuridades, de sí, alguna forma, quedaron ocultas claro, por el procedimiento de que te dije, me dijiste, y eso se transforma en lo primordial y lo otro sí, queda a la sordina, a la espera de tiempo. sí. Estamos ante espectáculos donde se oculta, eso ha sido tradicional en política, donde se ocultan realidades en función de poner en el relato otras realidades. Y con un Hoy sistema de vemos, impunidad que es ese sistema fiscal que no da garantías ninguna tampoco, ¿no? No estamos ante un bueno, sistema de jueces imparciales, es complicado, ¿no? ahí entramos en un cuarto análisis o quinto análisis Ahí de esta va. realidad. Sí, 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 sí. es Así que, doctor, complejo. venimos del precedente de los defraudadores al Estado, ya eso quedó, igual quedaron dentro del gobierno, ya pasamos ese capítulo y ahora estamos con la conjunción de interés público con privado. Bueno, Tenemos un ese gobierno fue. muy oscuramente divertido. Y hablando del oscuro, ¿qué, hay un futuro negro, ¿no? En materia de seguridad, para irse una nota de seguridad pública. Usted que es experto en ese tema. ¿Hay algo nuevo? ¿Qué está pasando con el Ministerio del Interior? ¿A qué se está Bueno, dedicando? me invitaron, yo participé en la primera reunión Mm, que se hizo en dependencias del Poder Ejecutivo, tendiente a la conformación de la nueva estrategia, el nuevo plan. Concurrí porque en acuerdo que tuve con los otros dirigentes del Partido Colorado, les parecía oportuno que fuera yo en representación del partido por tener un poquito más de versación en los temas de seguridad. En la primera reunión que tuvimos ya tuvimos divergencias profundas y capaz que vale la pena cerrar este espacio explicándolas. bien, Manifesté que a mi juicio, en un tema hiperdiagnosticado, esto lo dijo una senadora del Frente Amplio ahí presente, el tema de inseguridad está hiperdiagnosticado. Ya sabemos todo lo que funciona mal y seguimos hablando porque nos encanta hablar. Entonces, frente a esa situación yo propuse que teníamos que comenzar por una autocrítica real de las inconductas en materia de seguridad que habían tenido los diversos gobiernos a lo largo de estos últimos años. Mi moción apuntaba, y así lo dije, en primera instancia a la coalición a ser caudal de la crítica que debe hacerse por lo que no se hizo. mm, Y inicialmente anoté al tema carcelario el debe brutal que la propia coalición y el Frente Amplio también, pero yo hablaba autocríticamente por mm, la coalición, debía de tomar conciencia de lo que no hizo. Bueno, hecha esa moción, fue desestimada básicamente por la orientación oficialista en mm, esa reunión, por lo cual yo veo que el profundizar en serio cualquier tipo de propuesta no tiene un sentido muy real. claro, ¿Por qué? Porque si no empezamos en nuestra vida cotidiana, mm, cuando le hemos errado en un negocio o en cualquier actividad
una, otra y otra vez, el no hacer autocrítica de qué fue lo que falló, parecería de que es la conducta omisiva más grande que uno puede tener. Claro. Bueno, aquí la autocrítica aparentemente no funciona y yo tendré que evaluar si vale la pena o no la pertenencia a esta comisión. Pienso que de alguna forma el Poder Ejecutivo y el Ministerio del Interior intenta, a través de una estrategia de llamar a todos los que pueden participar, es una estrategia también, lamentablemente, en principio, que tiene un carácter dilatorio, Sí. tiene un carácter de llamar a todos a que adjunten sus responsabilidades y de esa forma difuminar los objetivos claros, los objetivos inmediatos que debe de realizarse. Y En esa también instalar la situación, imagen pública de un gobierno que se da al diálogo con la oposición y que busca integrarlos en comisiones o una especie de mesas de diálogo que son un simulacro en definitiva, porque bueno, está, pero está imagínese usted, precondicionado, ¿no? Está todo muy precondicionado. imagínese usted un paciente con con un problema sustantivo que entra al hospital y el médico se le ocurre llamar a todas las fuerzas operativas, a todas las fuerzas sociales a diagnosticar sobre esa enfermedad. Claro, No hay tiempo, no, no hay tiempo. Entonces, no, concurrimos porque fue una invitación que se me hizo y que se claro, nos hizo como Partido Colorado, pero tendremos que ver si vale la pena porque el primer punto al cual anoté, que me parece totalmente de recibo, que es hacer autocrítica de las conductas en cuestión, fue desestimado. En sí, esa sí, situación sí, estamos. sí, Así sí, que sí, sí. se nada en dulce de leche, Pa, compleja situación. yo diría que Bueno, se nada en una damajuana de vino lija de 3,5 litros. Estamos todos intoxicados con ese vino yo que se compra a granel. ¡Fua! Porque que tengamos un país en el que nos digan el impuesto a los ricos funcionó en Venezuela. ¡Pah! En Venezuela, justo, el ejemplo. El otro ejemplo, le paso para cerrar la nota, como usted lo decía hoy, vamos a tener que dialogar entre los socios porque la empresa no funciona, nos da pérdida. Esto de las ocupaciones, porque perdemos la productividad, no, no pueden ocupar más. Vamos a negociar, viene el sindicato, vamos a negociar, pero las ocupaciones no se negocian, ¿eh? Y ese es el factor que está generando la distorsión. Estamos en un país así. bueno, Entonces, bueno, es lo que usted dice, estamos sometidos a la patología de la omisión, de no reconocer cuáles son los factores causales de la distorsión, cuáles son los bueno. problemas. Entonces, Pero bueno, parecería elemental sí, de que tenemos que analizar lo que ha fallado. claro, No tiene sentido querer seguir avanzando con cosas que probablemente sean repetitivas de lo claro. anterior porque no analizando las como negativas. Ahora, ojo, admito que iniciar el camino de autocrítica es iniciar un camino complejo, Mm, mucho más difícil que el camino de, bueno, vamos a poner cámaras, que vamos a obtener servicios tecnológicos. Eso es fácil, sí. todos podemos estar de acuerdo. Es patear la pelota para un costado. La pelota que duele es la que analiza cuáles son nuestras equivocaciones. Y esa generalmente no se quiere patear. Y bueno, Es como el maquillaje en las personas, es lo que se ve, pero la arteria que hay que destapar, todo eso que el cirujano hizo, no se ve, nadie lo aplaude mucho. Pero si la persona fue con un buen corte de pelo, es lo que se hace en déjeme, política, lo déjeme cosmético. el ultísimo tema, porque largué un tuit ayer. Mm, Los desmanes ocurridos en Argentina con motivo de los partidos de fútbol entre Argentina y Chile. mm, Mandé un tuit un poco rencoroso, si se quiere, porque cuando fui fiscal y solicité los procesamientos de tanto de hinchas bravos de las barras bravas como de jugadores de fútbol que desempeñaban o movían a las masas mediante la violencia dentro de las canchas, porque el jugador es un símbolo. Si el jugador se golpea con otro jugador, está dando el ejemplo, está motivando a los hinchas a ser agresivos. Bueno, cuando llevé a cabo importantes trabajos en el sentido represivo, me criticaron incluso dentro de la propia luego coalición republicana, muy intensamente mm, por los tentáculos que tiene el fútbol en el Uruguay. Bueno, lo de ayer
es una muestra más de la bestialidad a la que asistimos y que no es con paños tibios ni diciéndoles muchachos, ¿qué te pasó? Bueno, el buenismo progresista No. está dejando las huellas marcadas. Ayer tuvimos La una prensa batalla. argentina hablando, por ejemplo, de que hay que parar con esto porque son bandas vinculadas al narcotráfico, al narconegocio, lavado de activos. Se lo paso como dato para que vea cómo está esto. La prensa chilena y argentina, bueno, planteándose que eso se tiene que resolver de alguna manera porque son barras que hace mucho tiempo existen, que están Pero ahí está, organizadas, hace mucho hay un tiempo. crimen organizado. Entonces, eso del buenismo acá, por favor, no perdamos más tiempo con eso. Porque Pero esto sin está vinculado al embargo, narcocrimen, está vinculado a muchas cosas. está vinculado, pero falta una respuesta, como en tantas otras cosas, una Sí, respuesta como Estado, sí, como sistema judicial, sí, como reformas que hay que hacer para aplicar el peso de la ley represiva, y sí. no le escapo a la palabra porque es lo único que puede hacer cesar estas tropelías. Vamos a ver Bueno, qué hace el gobierno, hay que seguir qué hace, qué respuesta va a dar el gobierno de Milei y qué plantea sobre este tema Patricia Bullrich, porque hay que ver ahí, también hay ejemplos a ir viendo, a ver qué van a hacer con este tema, si lo van a hacer bien o no, o si hacen la vista gorda, porque es un pero tiene tema, todo un tema legal sí, que durante años se ha venido sí, acumulando en la ineficiencia del sistema legal, sí, que es complicadísimo. sí, Yo le tengo confianza a Bullrich sí. más que a Milei, le tengo confianza y creo que es inteligente, puede tomar decisiones acertadas. De Veremos, parte de Milei veremos. para mí es inteligente que le da plena acción, plenos poderes para que ella actúe, ¿no? Le da plena confianza. Sí, Están en una muy buena relación. Pero bueno, sí, tendrán que ver, articular los elementos legales que no tienen con un gobierno que tiene minorías. Ese es todo un claro, problema, ¿no? Claro, claro. claro. Dificultades, Sí. dificultades para esta zona del planeta. Sí. Bueno, Bueno, doctor, muchísimas gracias y seguimos, si le estimado. parece, dentro de 15 días volvemos a conversar con usted de acuerdo a todo esto que va sucediendo en el país. En calidad de Bueno, senador, por dentro viene y nos trae todas estas novedades. Me quedé cómo con no. eso, me quedé con lo de la legítima defensa verbal. Está interesante. Que pase muy Haga bien. nota especialmente suya sobre el tema.